La semana pasada se llevó adelante la prueba Aprender. Más de 150.000 alumnos tuvieron que realizarla en todo el país, pero previo a la realización de estas pruebas se dio a conocer hace algunos meses un informe que muestra el retroceso educativo luego de la pandemia. Para hablar de lo que mostró este informe, ya estamos en comunicación con Sandra Berta. Ella es neuropediatra. Sandra, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Guadalupe, un gusto y muchísimas gracias por el interés en este tema. Igualmente, el gusto es nuestro aquí en Tarde a Tarde de poder conversar con vos y hablar de lo que detalla este informe acerca de un retroceso educativo en varios ámbitos, ¿no? ¿A qué se debe? Bueno, realmente la educación ya estaba en crisis en la prepandemia, ya veníamos con un tema complicado en toda América Latina. Y obviamente con la pandemia y la interrupción del acceso presencial a las clases, no todos los niños pudieron acceder de la misma forma a las clases en formato virtual, o si lo podían acceder, no todos tuvieron en las casas y en los núcleos familiares el apoyo que fue necesario. Ujú. ¿Dónde se sintió más este retroceso? En los chiquitos que cursaron primer y segundo grado en forma virtual. ¿Por qué? Porque primer y segundo grado son los años donde los niños aprenden a leer y a escribir para a partir de tercer año utilizar la lectura y la escritura para aprender. Es como que cambia el concepto. Sí. Entonces, los chiquitos que ahora están en tercer grado, que están terminando ahora tercer grado, son niños que aprendieron a leer y a escribir en los núcleos familiares. Entonces, cuando incorporaron este año electivo, se notaron diferencias muy importantes. Estaban aquellos niños que habían logrado los aprendizajes y estaban prontos para cumplir el programa de tercero, y niños que tenían un retraso importante en la adquisición de la lectura y la escritura, lo que fue un desafío no menor para los maestros. Y no nos olvidemos que antes de empezar con este problema, el 50% de los niños en América Latina a los 10 años no podían leer y comprender un texto. Claro, Y este número aumentó al 70%. es Estamos altísimo el número. hablando de 230 millones de niños en América Latina que no pueden leer y comprender un texto. Claro. ¿Ah? Bueno, aquí en Argentina, vos, Sandra, lo estás explicando bien, tiene esta relación entre cómo influye el ámbito educativo y sobre todo el ámbito familiar en el marco de la pandemia, ¿no? Ahora los alumnos, alumnas más pequeños vuelven al ámbito presencial y los y las docentes se encuentran con que el rendimiento no es el mismo, ¿no? ¿Qué herramientas tienen las escuelas para combatir esta problemática? La verdad es que ninguna. Por eso es que nuestra labor desde hace años, ¿no? Ya antes de la pandemia que veníamos con este problema, fue hacer hasta lo imposible, porque hemos agotado los esfuerzos para generar herramientas que permitan saber por qué los niños tienen dificultades. Porque diagnósticos de situación hay miles, miles. No hay organismo internacional que no haya hecho una investigación y que diga el tanto por ciento de los niños tienen problema. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es que no aprenden? Entonces, si no vamos ahí, no vamos a solucionar el problema. De hecho, ya veníamos en aumento con los niños con dificultades. Y ahí es donde, dentro de estas herramientas que hemos generado, está la que llamamos Vanedi Maestros, ¿tá? Que es una herramienta que cumple con todas las exigencias del siglo XXI que tiene que tener una herramienta para evaluar niños, que es que sea ecológica, o sea, que haga la exploración en el ámbito donde el niño se encuentra, y eso, Guadalupe, no es un tema menor, Sí. porque es repetido el cuento de las maestras que dicen, en la clase se distrae y yo no logro que me preste atención. Cuando se lo digo a la mamá dice, ah, no, esto en casa no pasa. Y cuando lo llevo al pediatra,
el pediatra dice, si en su casa no pasa, deben ser cosas de la maestra. No es la misma atención que el niño tiene que prestar en la casa, en una actividad lúdica o en una actividad que desarrolla con los papás o con los hermanos, que la atención que tiene que prestar en la clase. Entonces, a eso es el ambiente ecológico. A mí me interesa ver este niño cómo funciona en la clase. Y por otro lado, cuando no funciona, yo como maestra tengo que poder determinar qué estrategia yo puedo utilizar para que esto funcione, ¿tá? Que es lo que se llama la evaluación cualitativa. Entonces, con estos dos elementos y con esta herramienta que en 30 minutos la maestra, solo conociendo al niño, responde las preguntas, digo, tenemos que en un promedio de 8 horas, 8 horas, la maestra tiene un panorama de qué le pasa a los chiquilines en su clase, quiénes tienen problemas y por qué los tienen. ¿Es una herramienta que está a disposición solo de docentes, Sandra? Es que esta es específica para docentes. ¿Por qué? Porque no requiere una interacción directa con el niño. O sea, yo no necesito sentar al niño en una mesa, a pedirle que haga cosas, el niño las hace, no las hace. No, esto es observando cómo funciona con el resto del grupo. Eso es lo novedoso, porque hasta ahora todos los niños los retiran del aula, se sienta con un profesional, le pone pruebas, ¿no? El niño las hace o no las resuelve y se le da un puntaje, ¿no? Sí. Entonces el niño es un número, ¿no? Ahora, lo interesante es que la maestra puede saber el significado de ese número, ¿no? Que es cuál es el problema y sobre todo qué estrategia yo puedo utilizar para que lo resuelva. ¿Y cómo se traslada? Sí, no te escucho. No, que cuando hablo de estrategia, muy, muy sencillo, ¿no? Si yo veo que un niño cuando yo doy una consigna verbal, yo veo que se pierde, ¿qué pasa si yo la consigna verbal se la refuerzo con la consigna escrita? Claro. ¿Le va mejor? ¿Le va peor? Entonces digo, yo mismo que soy el que tengo que enseñar. Porque ¿sabés qué, Guadalupe? Y esto yo lo digo con muchísima lástima y la verdad que yo le haría un monumento a todos los maestros del mundo. Porque los maestros tienen la tarea que no tiene ningún profesional de la salud, ninguno, ¿tá? Que es ponerle al niño en el cerebro funciones cognitivas nuevas, que son la lectura, la escritura y las matemáticas. Y esto es así porque si no los analfabetos no existirían, ¿tá? Y la lectura parecería como los niños hablan, como caminan, como, ¿tá? Y no, esto no sucede. No sucede ¿por qué? Porque lo hace el maestro. Entonces, ¿cómo puede ser que el maestro que tiene esa tarea de poner funciones nuevas en el cerebro del niño no pueda interpretar cuando no lo logra hacer porque no puede? Sandra, Berta, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Es un tema que da realmente para seguir y plataformas como la que estabas comentando son realmente necesarias para que estos números se trasladen a positivo en lugar de negativos, ¿no? Este retroceso educativo que se viene registrando, como vos decías, en toda América Latina. Muchas gracias. No, a ustedes por el interés. Hasta luego.